Xochitl fue al Vaticano, bueno, sí, pero ella es católica y está haciendo su trabajo de relaciones públicas en caso de que tenga que hacer trabajo de relaciones exteriores. No lo veo yo mal. Yo, si fuera el candidato a la presidencia, iría a ver al Papa. Lo que no haría sería besarle el anillo. Pero sí iría a decirle, a ver, aquí va a haber, si yo gano la presidencia, vamos a tener las relaciones diplomáticas siguientes, ¿no? Pero que lo vaya sabiendo. ¿Por qué, preguntas tú, por qué se visita la Santa Sede o el Vaticano? Por el poder que tiene. El Vaticano tiene un enorme poder. En México tiene un poder absoluto, brutal. Ahora el narco lo ha sustituido, pero originalmente, mira, lo que decía el cura iba a misa. Y valga el juego de palabras, ¿no? Es el cura mandaba, el cura ordenaba que la gente hiciera cosas. A mí una vez estuvo a punto de lincharme el cura de Chinautla, Puebla, en 1975, por ahí. Estudiaba yo antropología. El cura otro cura de la Sierra Norte de Puebla, el de Canoa, mandó matar a unos trabajadores del gobierno de la Universidad de Puebla, diciendo que eran agitadores comunistas que habían venido a matar a los niños, ¿no? Yo vi el poder del cura también en otros lugares como Pilcaya, en Guerrero. Y estoy hablando de hace tiempo, pero el poder ha sido igual desde el virreinato. Mueven a la gente, y mueven a gente muy humilde, y mueven a los ricos que durante los años en que estaba ilegalizada, en que las propiedades de la iglesia eran todas propiedades del Estado, desde las leyes de reforma de Benito Juárez, los ricos que servían de prestanombres a la iglesia, también los manipulaba y los manejaba a su gusto la iglesia. El poder que tiene el Vaticano es enorme en los países católicos y por tanto tienes que lidiar con él. La peor forma de lidiar con él, por supuesto, es agachándote, como lo hizo Salinas al restablecer en México relaciones diplomáticas con el Vaticano, con el apoyo del PRD. El primer día que yo conocí a Cuauhtémoc Cárdenas, se acababa de aprobar el restablecimiento de relaciones con el Vaticano, con todo lo que ello implicaba de devolución de bienes a las iglesias, a la iglesia, de reconocimiento a los conventos y demás que antes estaban prohibidos, porque los legisladores de mediados del siglo XIX consideraban que hay derechos que son irrenunciables y libertades que son irrenunciables. Entonces tú no podías decirte esclavo y hacer voto de obediencia a una religión, porque eso iba en contra de tu libertad. No podías renunciar a tu libertad. Se consideraba que la libertad era consustancial al ser humano y que el ser humano no podía renunciar a ella. En México estuvieron prohibidos los conventos, eran todos clandestinos en casas cuya propiedad en el papel era de los ricos de México y de las organizaciones de los ricos pertenecientes a las organizaciones más reaccionarias, como los Caballeros de Colón, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo conocí a Cárdenas en un desayuno que organizábamos una serie de editorialistas en el Hotel Reforma, ya por 1985 debe haber sido, no, 87 por ahí, cuando se restablecieron relaciones con el Vaticano, y yo le reclamé a Cuauhtémoc Cárdenas, cómo es posible que un partido de izquierda, progresista, etcétera, haya votado a favor de esto, ¿no? Y ahí me dio unas explicaciones de que nunca estuve de acuerdo. Fíjense, es de las cosas que nunca estuve de acuerdo con Cárdenas. Así que, pues esa es más o menos la historia. ¿Qué más me dicen? A ver, Milei se fue a evitar al Papa y a arrodillarse después que le llamó el maligno en la tierra, le dijo de todo, lo insultó como sea, pero la hipocresía manda en las relaciones internacionales y tanto Milei como el Papa dieron un ejemplo de bajeza, de vileza, de indignidad, de humillación, de hipocresía colosal. Yo creo que deberíamos asumirlo como una interesante lección de lo que no hay que hacer probablemente, ¿no? Es decir, el Papa recibió a Milei a sabiendas de la fuerza que tiene la Iglesia en Argentina. Y Milei, que había hablado pestes
brutales, más de lo que yo diría, porque no tiendo a tratar de no insultar a los jerarcas religiosos. Los insultos que lanzó Milei, de pronto los pasó por alto. Ay, pues tú me perdonarás, pero es que estaba yo en campaña. No. Pero a los dos por conveniencia, más allá de lo que puedan creer o no en realidad, porque allí da igual lo que crean en realidad, eso es lo vergonzoso, los dos hicieron una especie de espectáculo para los medios, donde se abrazaron y se dijeron, che, pero qué gusto de verte, no, tengo más gusto yo, che, y no, pero vos sos lo más grande, no, escúchame, lo más grande sos vos. Y fue un encuentro tan baboso, tan meloso, tan brutalmente falso, que te da la dimensión de la calidad moral de los dos individuos, que es escasa cuando no tendiente a nula. Y te digo por qué. Bueno, Milei porque insultó al Papa como lo insultó y probablemente lo sigue creyendo, pero finge que no lo cree por esta semana. Y el Papa porque sabemos perfectamente que pese a todas las declaraciones que ha hecho respecto de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, no ha entregado a los culpables a las autoridades, ni los va a entregar. La curia tiene demasiado poder, pese a que el Papa es el emperador, y creo que es el penúltimo emperador que queda en el mundo, y pese a que funciona como emperador y tiene las atribuciones de un emperador, y tiene además la infalibilidad papal, por lo menos cuando habla ex cátedra, según decisión de un propio Papa. Soy infalible, ¿por qué? Porque yo lo digo. Ah, pues qué bien. Y Dios existe, ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. Ah, mira, qué tautológicos amanecimos. Pero pese a todo eso, el Papa no tiene el poder total dentro del Vaticano, y esto es clarísimo porque no ha entregado a quienes debería entregar a las autoridades. Es así de sencillo. La Iglesia Católica en numerosos lugares sigue pagando dinero a las familias de los niños violados, que no han sido víctimas de abusos, es una forma muy bonita de decirlo, niños violados, dándoles dinero a las familias, dinero que sale de las limosnas de los fieles, no sale del trabajo de los curas que no trabajan. Sigue pagándole dinero a las familias para que no denuncien. Y no sabemos cuántos casos hay de no denuncias. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Estados Unidos no han llegado a juicio algunos de estos infelices, miserables, desgraciados, porque han llegado a acuerdos económicos donde la Iglesia Católica de Estados Unidos saca del dinero que obtiene de las limosnas y les da a las familias varios millones a cambio de que no sigan con el juicio. Todo esto lo sabe el Papa Paco. No es nada novedoso para él, lo sabe perfectamente y lo oculta. Esa es la dimensión moral. La dimensión moral de Milei, a ver, como alguien que dice que se pueden vender niños pero no se pueden abortar fetos, pues, ¿qué te puedo decir yo, no? Tiene un nivel que ha ido demostrando de vileza enorme.